Hola, muy buenos días a todos. Soy Julio Alonso Arévalo, soy bibliotecario de la Universidad de Salamanca y también investigador en información y documentación. Quiero agradecer a María Antonia el que me haya invitado a este evento y el poder estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, mi exposición es sobre la ética de investigación e inteligencia artificial, un tema que yo creo es de completa actualidad ahora mismo en este momento. Pues vamos con ello. Ese sería el esquema de lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a hablar de ChatGPT como una tecnología disruptiva, qué es y cómo funciona ChatGPT concretamente, además de la inteligencia artificial, cómo está trabajando este tema en el ámbito de la educación, de la escritura científica, la Internet, la inteligencia artificial generativa y los derechos de autor, cómo están funcionando las herramientas de detección de plagio, la diferencia que existe entre los motores de búsqueda de inteligencia artificial y luego ya haremos unas conclusiones. Espero que resulte de interés para todos vosotros. La inteligencia artificial se viene utilizando desde hace tiempo. Se utiliza para múltiples aspectos, desde los motores de búsqueda ya venían utilizándola, los traductores, cualquiera de las casi cosas que nos encontramos hoy en Internet ya trabajaba desde hace tiempo con inteligencia artificial. La gran diferencia de esta tecnología disruptiva es que hace un par de años casi ya, ahora mismo, que en el año 2021, un año entero, se empezó a utilizar la inteligencia artificial generativa, que es un tipo de inteligencia artificial que es capaz de escribir textos como si fueran escritos por una persona humana. Además, se ha escrito mucho, se ha derrochado mucha tinta hablando de los beneficios, de los peligros de la inteligencia artificial generativa, que lo ha hecho un tema de rabiosa actualidad, porque es la tecnología digital adoptada más rápidamente en toda la historia de la humanidad. Solo el primer mes de utilizarse esta herramienta ya tenía 10 millones de usuarios activos a diario y su crecimiento ha sido 10 veces que la aplicación más popular de toda la historia, que es Instagram, ser adoptada. Vemos ahí un esquema que nos dice que ya en los 5 primeros días ChatGPT logró 1 millón de usuarios. Para lograr ese 1 millón de usuarios, por ejemplo, Instagram tardó 2 meses y medio, como pueden ver en el esquema que les proporcionamos acá. Por lo tanto, es una tecnología muy disruptiva. ¿Qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial se basa en lo que se llaman redes neuronales, que son estructuras matemáticas inspiradas en el funcionamiento de nuestro propio cerebro. Una red neuronal puede comprender el lenguaje natural humano y aprender patrones lingüísticos de cómo escribir. Por lo tanto, es capaz de escribir como lo escribiría una persona humana, pero incluso más perfecto. Se trata de lo que se llama un lenguaje de amplio espectro o un lenguaje amplio o un gran lenguaje. Lo que hace es trabajar con textos a través de un preentrenamiento que le permite entender cómo significan lo que significan las palabras, pero no solo cómo significan, sino cómo se relacionan unas palabras con las otras. Es importante a la hora también de obtener una respuesta válida el que nosotros hagamos una formulación de pregunta adecuada. Es lo que se llaman los PROM, que nos familiaricemos con esto a lo largo de esta exposición. Se llama GPT, ¿por qué? ChatGPT porque es generativo, o sea que genera lenguaje, pre-trained porque utiliza información, o sea, grandes cantidades de datos que provienen pues, de las webs, provienen de los medios sociales, provienen fundamentalmente y las más ricas de libros, de artículos científicos, para entrenarse y luego transformar este texto. Eso es lo que significa GPT, generativo, pre-trained, transformer. Ya, se presenta primero cómo aprende con esas funciones lingüísticas y eso requiere también de un gran potencial de entrenamiento con textos muy ricos. Por lo tanto, existe una fase de retroalimentación, es decir, que la herramienta va aprendiendo cada vez más
en función de la información que nosotros nos vamos dando y va haciendo un método de ajuste fino que hace que las respuestas cada vez puedan ser más precisas. O sea, tienen capacidad de aprender, pero también de evolucionar a medida que se le proporciona más información y más experiencia. Eso es lo que decimos, llamamos retroalimentación. ChatGPT es una versión de inteligencia artificial generativa que puso en marcha una empresa que se llama OpenAI en noviembre de 2021, o sea, exactamente casi hace un año. La herramienta es un modelo de lenguaje amplio, como hemos dicho, y basado en una arquitectura GPT. La importancia es que tiene capacidad de generar texto como si lo hubiera escrito un humano, o sea, responde a preguntas y a solicitudes de información basándose en el texto que le hemos proporcionado en la pregunta. Genera un texto coherente y contextualmente relevante y utiliza modelos de aprendizaje automático para mejorar la calidad de las respuestas en un futuro. La historia de ChatGPT se inicia, como hemos dicho, en el año 2018. Empieza una primera versión y se lanza en junio de 2022. Pero durante todo ese tiempo también dedicó a aprender información de los grandes datos, de los Big Data. Normalmente la inteligencia artificial funciona por dos elementos, por lo que se llama el aprendizaje profundo, que son capaces de aprender las máquinas por redes neuronales y de los datos que les vamos proporcionando. Se puso en acceso al público, como hemos dicho, en noviembre de 2022, hace un año. Y hoy ya tenemos en marcha la versión GPT-4, que solo está en la versión de pago, que son $20 al mes. ¿Cómo funciona? Pues calcula qué palabra es probable que venga a continuación, dado un conjunto de palabras y un contexto. Eso es cómo funciona. ChatGPT, ¿qué le podemos pedir a ChatGPT? Pues podemos pedir múltiples cosas. Aquí solo algunos ejemplos, pero luego podríamos tener más. Por ejemplo, transcribir audio, servir de fuente de inspiración para hacer algo, resumir textos, por ejemplo, crear textos más largos del que nosotros le proporcionamos inicialmente, traducir un texto casi perfectamente, comparar productos, por ejemplo, una raqueta de tal marca con esta otra, planificar un viaje, preparar una entrevista de trabajo, una entrevista de radio o escribir código de programación o música, cualquier cosa le podemos pedir. Pero la inteligencia artificial no solo tiene que ver la generativa con el tema del texto, también tiene que ver con fotos, podemos procesar con vídeos, los llamados deepfakes, y con otra serie de cosas que veis aquí en este esquema. ¿Cómo funciona concretamente ChatGPT? Vamos a ver algún ejemplo. ChatGPT, según dice esta encuesta que se ha hecho en Estados Unidos a nivel nacional, la mayoría de los estadounidenses han oído hablar del tema. Es un tema de rabiosa actualidad, pero solo lo han utilizado un 58%. Por lo tanto, hay mucha gente que ha oído hablar, pero no sabe cómo funciona exactamente. Pero es muy fácil. Miren, nosotros vamos a Google, ponemos ChatGPT, nos aparece la página de introducción a ChatGPT y nos va a aparecer, cuando entramos en ese enlace, trae ChatGPT. O sea, entrénate con ChatGPT. Esto es completamente gratuito, está en esta dirección y cuando vamos a entrar, lo primero que nos pide es que nos registremos. Pues pulsamos sobre login, que aparece ahí en verde. A continuación, si no tenemos dirección de correo o no queremos ponerla directamente para registrarnos, lo que hacemos es decir que queremos registrarnos con Google o en su caso con Microsoft o con Apple. Si yo elijo Google, clico ahí y aparece mi registro de Google, de Gmail, pico sobre él y ya estoy registrado. Y entro en esta página. Como podéis ver, una página completamente minimalista. Como hemos dicho, es GPT 3.5, que es la versión gratuita, y la versión de pago sería GPT 4. Aquí simplemente tenemos en este espacio tan minimalista una caja donde podemos hacerle una pregunta y luego, una vez que hemos hecho la pregunta, clicar aquí sobre esta flechita para que nos proporcione una respuesta. Por ejemplo, yo le puedo pedir a ChatGPT, en este caso, que me hable sobre makerspaces and bibliotecas escolares, que me haga un texto.
Pues yo simplemente le doy ahí, doy clic sobre esa flechita y directamente ya tengo un texto que podía haber escrito un experto, en este caso. Si podéis ver, es un texto completamente bien escrito, con buena coordinación entre las frases y todo teóricamente razonable. El ChatGPT también, si no estamos de acuerdo con esa respuesta, nos puede regenerar otra respuesta y nos da más o menos el mismo contenido, pero escrito de otra manera. Entonces, regenerar respuesta. También podemos utilizarlo para lo que se llama la escritura creativa. Yo puedo decir que me escriba un poema sobre el amor y la distancia, y ahí tendríais el resultado. Cuando le damos el clic, empieza a escribir rápidamente. Yo también puedo decirle o añadirle alguna nota más, decirle que me lo haga al estilo surrealista. Y ese sería ese poema del amor y la distancia en el estilo surrealista. Pero también le puedo decir que me lo escriba como escribe Julio Cortázar. Ahí le doy esa anotación, esa limitación y ya me escribiría el poema que estáis viendo. Otra cosa que podemos hacer en el tema de escritura científica con ChatGPT es que me cite una página en APA. Yo doy la dirección URL de la página y dice, ¿cómo cita esta página en APA? Le hago esa pregunta y ahí tendría la cita, como podéis ver. ¿Eh? También le puedo pedir, por ejemplo, que me escriba la programación para hacer fórmulas matemáticas. Y ahí me aparece ese estilo multimodal que veis ya, y me aparece ese cuadrito y esa sería la programación que tendría yo que poner en un ordenador para poder escribir una fórmula matemática. También, por ejemplo, es capaz de escribirnos canciones. Ahí tenéis los acordes de esa canción, por ejemplo, Ramito Violetas. También nos puede permitir, por ejemplo, escribir un pentagrama para un equipo de fútbol. Y lo tendríamos codificado, como podéis ver. Existen, como hemos dicho, dos planes. Un plan gratuito, que podemos utilizar simplemente registrando, como hemos hecho hasta ahora, o también podemos pagar $20 al mes, que nos permite hacer más cosas. Permite, por ejemplo, escribir o recibir consultas de más amplia espectro. Por ejemplo, puedo decir, escríbeme un artículo sobre diabetes y enfermedad cardíaca de 20 páginas. Escríbeme un libro entero sobre un tema de 200 páginas. Es una versión que es más rápida y que tiene más opciones y más capacidades. Esta versión de pago, que son $20 al mes, como podéis ver ahí. Ya está en su versión 4, que admite no solo texto, sino también imágenes, vídeo, etcétera. Esta versión es más potente, resuelve problemas más complejos de manera más precisa y tiene un 82% menos de probabilidad de responder a solicitudes que no se permiten. Por ejemplo, como secuestro un ordenador para una empresa o cosas de este tipo que al principio era capaz de hacer. Las preguntas son muy importantes porque en función de cómo preguntamos al chatbot nos va a dar diferentes respuestas. Las preguntas tienen que ser claras y precisas, evitar el uso de terminología ambigua, tienen que ser concisas, no meter palabras que no sean necesarias. Es muy importante también decir el enfoque. Antes decíamos una poesía escrita tal como la escribe Julio Cortázar o Octavio Paz. También es importante la relevancia, o sea, temas relacionados, evitar poner, y luego ir acortando a medida que nosotros vamos obteniendo respuestas. En función de la respuesta podemos luego concretar cosas. Eso es un sistema conversacional, como hemos dicho. Ahí tenemos algunos ejemplos para lo que se puede utilizar. Por ejemplo, explícame la computación cuántica en términos sencillos, o dame alguna idea para una fiesta de cumpleaños de un niño de 10 años, o cómo hago una petición para escribir en JavaScript. Todo tiene capacidades. Recuerda lo que nosotros hemos dicho anterior y reformula esa respuesta. Permite al usuario proporcionar correcciones de seguimiento y también rechaza peticiones inadecuadas, como hemos dicho antes, que tienen que ver con ciberdelincuencia u otros temas. Las limitaciones que puede generar ocasionalmente información correcta, lo que se llaman alucinaciones, que luego veremos por qué se producen y cómo se producen, puede generar también instrucciones perjudiciales, cada vez va limitando más, y luego
que su conocimiento se limita a la fase en la que se entrenó, que es hasta septiembre del 2021, aunque hace poquito ya ha empezado a trabajar directamente conectado a Internet. Antes solo te podía proporcionar respuestas, sobre todo la versión de pago, hasta 2021, que es lo que hace la versión gratuita, pero a partir de ahora ya puedes coger respuestas de información más actualizada porque está en tiempo real. ¿Cuáles serían sus limitaciones? Pues carece de creatividad. O sea, lo que escribe ChatGPT es lo que ha escrito la persona, pero escrito de otra manera. No puede acceder a Internet, que ya sí, en la versión de pago, a partir de hace un mes aproximadamente, se entrena con grandes cantidades de datos que pueden contener también información incorrecta y falsa y nos puede dar respuestas falsas. Por lo tanto, hay que ser cauto también con esto y repasar los contenidos que nos ha proporcionado. Puede generar alucinaciones, que ya hemos dicho. Pues, por ejemplo, cuando yo le pido una bibliografía sobre un autor o sobre un tema, esa bibliografía es perfecta hasta un cierto punto donde el sistema se adelanta y escribe bibliografía de libros que no se han publicado, pero que se podían haber publicado. O sea, que son de autores que podían haber escrito un libro con ese título, pero ese libro no existe. Eso es una alucinación, por ejemplo. Y luego puede dar respuestas sesgadas en función también de los datos con los que se ha entrenado. Y también el tema de preocupación sobre la ética, sobre la privacidad, también está ahí latente de alguna manera. ¿Qué ventajas tiene? Pues capaz de procesar grandes cantidades de volúmenes de datos, muy bueno para cuando vamos a escribir un artículo porque yo puedo visualizar las tendencias que a lo mejor yo mismo no me he dado cuenta sobre un tema. Cuando yo digo, escríbeme sobre diabetes y cáncer, por ejemplo, y me daría las pautas fundamentales, sobre todo la versión gratuita, y también es capaz de generar contenido que es contenido relevante y que podría ser escrito por una persona humana o corregir textos, como hemos dicho. ¿Qué desafíos está planteando la inteligencia artificial generativa? Pues muchos. A veces atribuciones inadecuadas, difusión de contenido falso o manipulado, o sea, y luego también pues estos desafíos que tiene a nivel social, a nivel ético. Yo, por ejemplo, le pido una bibliografía sobre Miguel Ríos, en este caso, como veis, para daros un ejemplo. Entonces empieza a escribirme libros que sí que existen. Por ejemplo, los tres primeros existen, pero a partir del tercero ya se los inventa con autores que nunca han escrito ese texto, pero que podían haberlo escrito y con títulos de ficción que ha creado él mismo, por ejemplo. Es importante, y el título de esta conferencia así lo dice, hablar de la ética y la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial generativa. Y tenemos algún ejemplo curioso, por ejemplo, como una imagen manipulada por inteligencia artificial en la que se ve un vídeo donde sale humo del Pentágono, hizo caer la bolsa durante unas horas. Cuando se dieron cuenta de que eso era un deepfake, o sea, un vídeo no real, pues volvió a subir, pero evidentemente lo que puede ser falso lo hace como más real. En el ámbito de la educación, por ejemplo, la mitad de los estudiantes, según este estudio de Best College, dice que ya han utilizado inteligencia artificial generativa para sus tareas de clase y sus exámenes. Y además un 30% confirmó o confesó que había recurrido a la inteligencia artificial generativa para realizar la mayoría de sus tareas académicas y un 17% dijo haber presentado sus trabajos tal cual salían de la herramienta. O sea, entonces aquí tenemos un problema importante. Es otro estudio, en este caso de universidades, y el de la Universidad de Stanford, que es la segunda universidad más importante del mundo, y lo mismo, es un estudio que se hizo sobre casi 5.000 estudiantes y el 17% afirmó haber utilizado ChatGPT para sus tareas de clase o para sus exámenes. Y de ese 17%, un 5% había enviado el material que le había generado ChatGPT directamente para el examen o directamente para el tema del trabajo de clase.
Aunque también, y se refiere a maestros estadounidenses, casi un 90 y tantos por ciento, dice que también están utilizando ChatGPT para impartir sus clases. Pues vemos aquí pues, una contradicción. Por una parte, vemos que los alumnos están utilizando ChatGPT para hacer trampas con los exámenes o trabajos de clase, pero por otra parte también está siendo útil para la educación, para los profesores que preparan parte de sus clases utilizando esta herramienta. Ante esta situación, pues la UNESCO movilizó a los ministros de 40 países para hacer una reunión en la que dijera cómo utilizar esta herramienta y cómo paliar estos temas que tienen que con cuestiones controvertidas, como por ejemplo pues, las trampas en los exámenes, el plagio, etcétera. Incluso al principio del todo, los colegios de Estados Unidos cortaron la comunicación con ChatGPT y luego ya más tarde dijeron que eso se había revocado, esa prohibición, y admitieron que existió de entrada un miedo instintivo, porque también la herramienta se puede utilizar con fines positivos. Turnitin no detectaba los trabajos hechos por ChatGPT hasta abril de este año, y a partir de abril de este año ya hubo un sistema de detección también de esta herramienta cuando estaban en trabajos de clase, tesis, tesinas, etc. En el ámbito de la escritura, ¿qué está pasando? Pues bueno, como dice este titular de un post del Journal of Medical Internet Research, ChatGPT ha destapado la caja de Pandora de los artículos científicos falsos y convincentes. O sea, que podemos generar un texto que parezca real, escrito por una persona, pero que se ha generado a través de ChatGPT. El otro día hubo un caso curioso, como una revista de Springer, que estaba en Clarivate también, o sea, en el sistema de evaluación científica más importante del mundo, y que entre el texto que ni siquiera había percibido ese texto, el comité científico estaba la palabra regenerar respuesta. O sea, todo indicaba que ese artículo que se había aprobado, que valía $40, había sido generado con ChatGPT. Pues esto también está ocurriendo, ¿no? Y si vamos, por ejemplo, a Google España, en este caso Amazon España, perdonen, si buscamos como autor a ChatGPT, vemos que ya existen más de 1000 libros escritos con ChatGPT o coescritos con ChatGPT, y esto son personas que lo han confesado. Lo ven ahí, ¿no? Yo busco ChatGPT como autor y ahí me salen como más de 1 millar de títulos. Por lo tanto, nos preguntamos si es ético que un autor utilice la inteligencia artificial generativa para elaborar pues, un artículo o un libro, ¿no? Es importante, ante todo, que los investigadores seamos honestos, seamos transparentes con el papel de la IA, pero como ustedes saben, también existe esa competencia de publica o perece, que a veces hace que esta presión hace que los autores pues, utilicen prácticas no éticas. Cuando nosotros utilizamos la herramienta, que la podemos utilizar, igual que utilizamos una calculadora, utilizamos una hoja de Excel para analizar, debemos indicarlo para qué lo hemos utilizado en el artículo. Si lo he utilizado para ver las tendencias en ese campo de investigación, diría, he utilizado ChatGPT para hacerme un eco de las tendencias, ¿no? Igual que cuando utilizamos Excel, lo decimos en la parte de las metodologías, pero hay que ser conscientes también de la capacidad que pueden tener estas herramientas para generar ese texto. Incluso APA ha sacado una adenda, como ven aquí, que nos habla de cómo citar ChatGPT, pero nos preguntamos, ¿ChatGPT puede ser autor? ¿Es autor de algo? O lo que hace es que coge ideas de otros autores y las reescribe. Ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. Le preguntamos sobre esto a ChatGPT. Pues ChatGPT, cuando yo le he preguntado sobre este tema, me ha dicho que no, que ChatGPT no puede aparecer como autor o coautor de un artículo científico, porque como modelo de lenguaje, inteligencia artificial generativa, no tiene capacidad de realizar investigaciones originales, eso es lo que nos dice, ni de analizar datos o contribuir de manera sustancial al contenido de un artículo científico. Además,
existe otro tema que es muy importante, que tampoco puede representar a nadie delante de un conflicto de intereses, delante de un tribunal. Por lo tanto, no puede ser nunca autor ChatGPT y no puede ser tampoco coautor de un contenido. Solo, como hemos dicho, puede reordenar lo que ya se ha dicho, o sea, dar un barniz aleatorio escrito que es de verosimilitud. No puede proporcionar tampoco un texto fiable. ¿Por qué? Porque hemos dicho existe información falsa, tiene el problema este de las alucinaciones y que la autoría es un hecho fundamentalmente humano. La primera entidad que se manifestó a este respecto fue Cambridge University Press, que viene a decirnos lo que yo os he comentado, que la utilización debe declararse y explicitarse claramente, que no cumple con los requisitos de Cambridge University Press de autoría, que no puede ser autor de ningún trabajo científico, que puede infligir la política de plagio y que los trabajos académicos deben ser de autores humanos y que su utilización marca por los responsables. Bueno, seguimos adelante. COPE, que es el Comité Internacional de la Ética de la Publicación, viene a decir lo mismo, que no puede cumplir con los requisitos de autoría. Como no es una entidad jurídica, o sea, no puede presentarse ante un interés, ante un tribunal, ante un conflicto de intereses. Como vemos ahí, casi 100% de las revistas en este estudio prohíben la inclusión de inteligencia artificial generativa como autor. Pero tenemos claro en ese sentido. Entonces, las recomendaciones de la Asociación Mundial de Editores Médicos, de WOBE, como ven ahí, dice que solo los humanos pueden ser autores, y los autores deben reconocer las fuentes de sus materiales, que deben asumir la responsabilidad y que los editores requieren de herramientas digitales adecuadas para abarcar los efectos de los chatbots en la pública. Esa es la declaración de este año. Nature e Springer Verlag, otra de las grandes empresas, también viene a decir lo mismo. Taylor Francis, los propios repositorios. Por lo tanto, ¿cómo debemos tratar este tema de IA generativa y derechos de autor? Ahora mismo el tema está en completa evolución, es un tema complejo que no solo afecta al texto, sino que también afecta a los escritos, a las fotografías, a las pinturas, a las obras de arte, etc. ¿Qué cuestiones nos puede plantear? ¿Quién es el propietario de esos derechos? ¿El propio usuario que ha utilizado la herramienta? ¿El programador la ha hecho posible? ¿Los propietarios de los datos del entrenamiento o el propio programa? Esas serían las cuestiones a plantearse. Ya hay algún precedente jurídico, como vemos aquí. Generalmente, las leyes de propiedad intelectual de cualquier país no definen explícitamente quién o qué puede ser un autor. La mayoría de ellas dicen que la autoría es un hecho humano. La Directiva de Derecho de Autor de la Unión Europea, adoptada en 2018, dice que no debe aplicarse a las obras generadas por inteligencia artificial sin participación humana. Luego existe otro precedente donde un mono que había tirado una serie de fotos así al azar, querían que se registrase como autor y dijeron que no, que eso era imposible porque la autoría solo puede ser humano y de una manera intencional, que eso es importante. ¿Qué cuestiones nos plantean? Bueno, pues la inteligencia artificial generativa está ahora planteando cuestiones sobre la infracción de los derechos de autor. La IA
no da conocimiento de las fuentes originales. O sea, cuando nosotros preguntamos a ChatGPT, no nos da la referencia de dónde ha tomado información. Lo que sí nos dice cuando yo le pregunto también a ChatGPT si ChatGPT está haciendo plagio, dice que ChatGPT no puede hacer plagio porque es una máquina, que el plagio solo pueden cometer los autores. Y sería el autor que presentara un trabajo hecho con ChatGPT el responsable, no la propia máquina, no la entidad que ha desarrollado la máquina. Por lo tanto, eso hay que tenerlo. Aunque, como ven aquí, dos autores afirman que ChatGPT, OpenAI, la empresa, había infringido sus derechos de autor y lo han denunciado, porque dice que parte de sus textos creativos, en este caso dos autores creativos, que se han visto plasmados en otros libros que no les dan reconocimiento. La Unión Europea es la que está trabajando mejor en este sentido y ha aprobado en junio de 2023 una ley histórica en la que, por ejemplo, requiere transparencia los sistemas IA que reconozcan también los fuentes que están utilizando. También pide una evaluación de los riesgos, una supervisión y una gobernanza que establecerá una red de coordinación para facilitar la cooperación con los Estados miembros y también sanciones, o sea, establece sanciones. Esta es la primera ley que pone un poco restricción a cómo está trabajando actualmente, por ejemplo, ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas. Aquí tenemos otro informe de transparencia, en este caso de la Universidad de Columbia, y esta es un poquito la situación en este nivel. La cosa importante cuando utilizamos esta herramienta para paliar todos estos malos usos, es importante que existan herramientas que permitan la detección de estos contenidos. Y vamos a ver cómo está la situación a este nivel. Como ven ahí, tienen una serie de herramientas que han aparecido en estos tiempos que permiten detectar contenido. Por ejemplo, GPT-0, Copilec, la herramienta de OpenAI que se titula iTaste Classifier, ¿no? IPSec, etcétera. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se detectan los contenidos? Pues los contenidos los detectan estas herramientas de forma diferente a lo que hacía Turnitin, un análisis algorítmico, porque al fin y al cabo es un algoritmo, una fórmula informática. También por el propio aprendizaje profundo, luego por dispersión lingüística del lenguaje natural. Pero todas estas herramientas no son fiables al 100%. A veces están dando falsos positivos y lo contrario. Lo que también se ha empezado a utilizar son que cuando nosotros escribimos un texto, por ChatGPT nos hace una marca de agua, que es fácil de identificar porque esta marca de agua no es visible al ojo humano, pero sí lo pueden detectar las máquinas. La herramienta que hizo OpenAI, la empresa que hizo ChatGPT, se llama OpenAI Classifier, es una herramienta de detección de escritura, se ha cerrado. Y se ha cerrado porque tiene una baja tasa de detección según la propia empresa. Pero se ha empezado a trabajar en ella para detectar contenido generado por ChatGPT. O sea, ChatGPT genera contenido que puede ser falso y la propia empresa genera un sistema de detección por plagio, pero resulta que al poco tiempo cierra esa página porque dice que tiene bajas tasas de precisión. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo trabajaba OpenAI con iText Classifier para detectar que un texto estaba generado. Nos decía únicamente si era muy probablemente que estuviera generado por ChatGPT, no o no, pero no da una precisión. Y tenemos otra herramienta, GPT-0, que nos dice, por ejemplo, cuando hemos metido un texto, que es un texto que ha sido escrito enteramente por inteligencia artificial. Otras herramientas, como este GPT-2, nos dice el tanto por ciento teóricamente de contenido real y ficticio, pero yo lo he estado probando con diferentes textos generados por ahí, generados por
Mi, generados a medias por mí y por ahí, y no tiene mucha eficiencia, tiene poquita eficiencia. Por tanto, ¿hasta qué punto son fiables los detectores de texto generado por inteligencia artificial? Pues son muy poco fiables. El que más, como podemos ver aquí, tiene una fiabilidad de los 70 y tantos %. ¿eh? Y existen riesgos pues, de falsas acusaciones y de también de textos no detectados que sí se han generado por ella. Y luego también porque es fácil también engañar a estas herramientas. Estas herramientas las podemos engañar simplemente cuando nosotros cogemos ese texto, lo llevamos, por ejemplo, a otra herramienta de traducción, que puede ser la herramienta, podría ser, por ejemplo, Dicele, y me reescribe un texto que ya no es capaz de ser detectado por un algoritmo porque existe una reordenación de esas palabras. Y unos investigadores de la Universidad de Kansas, por ejemplo, han llegado a decir que tienen un algoritmo que es capaz de detectar hasta un 99% de falsificaciones de ChatGPT. Esto, de momento, es un proyecto que estamos en esta situación. Y luego es eso, que son muy fáciles de engañar, como os he comentado antes, reescribiendo ese texto, llevándole a otra herramienta, por ejemplo, de traducción o de reescritura, que nos la reescriba y, por tanto, es incapaz cualquier detector de detectar que hay un plagio. O también afecta el tema ChatGPT a otros temas, a temas de carácter social, por ejemplo, el empleo. Este es un estudio de Goldman Sachs que dice que va a afectar a 300 millones de empleos en todo el mundo, el 80% de la mano de obra estadounidense en una medida u otra. Lo que sí que estamos viendo es que ChatGPT es muy bueno para analizar datos. Así que, por ejemplo, este estudio dice que el coste de un análisis de datos por un especialista lo reduce al 1%. El problema de esto, de los datos, ¿en qué estaba? En que resulta que en Italia, por ejemplo, utilizaban las empresas para analizar datos y esos datos aparecían públicamente. Cuando Italia cierra ChatGPT y entonces genera un nuevo modelo de negocio para que esos datos queden privados, que es ChatGPT Business. Que permite que una empresa meta esos datos, pero que esos datos de la empresa que son privados no aparecen públicamente. Pero eso pagando un nuevo modelo. Aquí vemos que el 85% de los trabajadores estadounidenses han utilizado alguna vez la herramienta. Y esto serían un poquito las tasas según la generación. Nos preguntamos si ChatGPT nos quitará el trabajo y en qué medida y en qué trabajos exactamente. Pues curiosamente, aquellos trabajos más especializados, de más calidad, que incluso algunos de los que más cobran, como un analista de datos o un programador, son los que se verían más afectados. En ese caso, programadores, por ejemplo, ahí tenemos el dato de este estudio que nos dice que de cada 10 sustituirá a 4. Y los que menos se verán afectados son esas profesiones que tienen un carácter más humano, como puede ser educadores, abogados, etcétera. Esas son las que menos se van a ver afectados, como 1 de cada 10. También se está utilizando a nivel de ciberdelincuencia, aunque también esto se está limitando. Vimos el caso de Italia, que utilizaban datos privados, pero esto se solucionó con este modelo que es ChatGPT Business. También al principio el gobierno español se estuvo planteando si esta herramienta había salido de forma muy precipitada al mercado y había que limitarla. La herramienta, como también os hemos comentado, no permite determinados usos. Si yo le digo, ChatGPT, escríbeme un programa para secuestrar un ordenador, ¿qué nos dice? Dice que el secuestro de un ordenador en una empresa es completamente inaceptable y contraria a los principios legales y éticos. Pero así y todo, el CEO, o sea, el responsable de ChatGPT, de OpenAI, Sam Altman, fue al Senado y dijo que si la inteligencia artificial salía mal, podía salir muy mal. Que para prever toda esta situación es mejor controlar todo esto previamente. O sea, nos metió el miedo en el cuerpo directamente, pero luego hay otros también investigadores en este campo que afirman que las preocupaciones por esta tecnología puede suponer una amenaza para la humanidad es ridícula.
no sabemos con qué quedarnos. Existen opiniones tan distintas, tan diversas y encima de personas expertas. Pero sí es cierto que esta misma tecnología que se está utilizando para OpenAI está a punto de, o ya se está replicando ampliamente y eso también exige un mayor control. Por ejemplo, este es otro artículo que también nos decía que estas cuestiones, por ejemplo, de cómo secuestrar un ordenador o cómo hacer un código para cuestiones dañinas o perversas, se puede saltar, porque todo lo que se hace con lógica, se puede hacer con lógica, se puede hacer con lógica inversa, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos. Respecto a qué diferencia un motor de búsqueda y la inteligencia artificial, pues hay que decir que son dos cosas distintas. Sí es cierto que ahora mismo parte del tráfico que hacen los motores de búsqueda o que tenían los motores de búsqueda se lo está llevando ChatGPT y por eso muchas empresas ahora están en esa continua lucha por introducir ChatGPT en sus buscadores. Por ejemplo, el caso de Google y OpenAI, en este caso, que tienen sus propios sistemas. Google tiene un nuevo sistema que quiere lanzar en la primavera de 2024, que es Gemini, que dicen que es muchísimo más potente, y luego Baidu, que es el buscador chino también, o ChatGPT o Microsoft, que está utilizando el propio ChatGPT con Bing. ¿Sustituirá a ChatGPT a un motor de búsqueda? Pues no. ¿Y no por qué? Porque son cosas distintas. Uno ofrece información puntual y otro ofrece enlaces a sitios donde existe esa información. Por lo tanto, no es, son herramientas, diría yo, complementarias más que son incompatibles. El ámbito de las bibliotecas, bueno, como profesional de la biblioteca simplemente lo muestro, se puede utilizar y de hecho se está utilizando ya en diferentes aspectos, como servicio de referencia, búsqueda en el catálogo, recomendaciones personalizadas de lectura, desarrollo de colecciones, sistemas de recomendación. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Y en conclusión, a todo lo que hemos expuesto aquí, ¿qué podemos decir? Que a pesar de esta preocupación que suscita entre investigadores y educadores principalmente, a la hora de utilizar esta tecnología, son tecnologías prometedoras y lo que tenemos que trabajar es en reducir esos riesgos y en maximizar los beneficios que pueda tener. Eso es lo que tenemos que trabajar. Es importante que las GPT, aunque potente, no sustituye la comprensión y el pensamiento crítico que tenemos nosotros mismos, nos puede ayudar. Lo importante es utilizarla de manera ética. La limitación de estos sistemas son susceptibles también de inventarse respuestas. ¿Por qué? Porque cogen todo tipo de información y no discriminan entre una información real de no real o falsa. Con lo cual, por el momento, eso es incapaz y, por ejemplo, las respuestas pueden ser no respuestas aceptables en ese sentido. Por tanto, eso hay que tener en cuenta. El tema que se dice cuando alucina, por ejemplo, si tú le preguntas a ChatGPT que qué presidente aparece en los billetes de $100, te va a decir que el presidente es Benjamin Franklin, pero Benjamin Franklin nunca fue presidente, por ejemplo, y si lo hace por derivación. Todo va a depender al final de cómo vamos a utilizar la herramienta y de los mecanismos que se establezcan para controlar el plagio, en este caso, en el caso de la escritura académica. Simplemente con esto, pues termino. Ahí para cualquier pregunta, para cualquier cosa, tienen mi dirección de correo y encantado de que haya podido ser de utilidad para todos.